GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. El diálogo de hoy en GTQ Podcast cruza las fronteras de la gastroenterología dedicada a la enfermedad inflamatoria intestinal y la hepatología para explorar un tema de creciente interés y además de preocupación, la enfermedad metabólica del hígado graso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La coexistencia de estas dos condiciones plantean preguntas únicas sobre esta interacción entre lo que ya conocemos, la inflamación intestinal, pero también el metabolismo hepático. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la manifestación hepática de la enfermedad metabólica y puede representar un espectro de afectación hepática que va desde la esteatosis simple hasta la esteatohepatitis no alcohólica, la fibrosis y finalmente la cirrosis. En el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, los mecanismos subyacentes y las implicaciones para el manejo pueden diferir, con consideraciones especiales dada la inflamación sistémica y además el uso de fármacos que puede tener un impacto en la función hepática. Abordaremos cómo la prevalencia de esta enfermedad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desafía nuestros enfoques de tratamiento a los que estamos acostumbrados y además miraremos qué estrategias multidisciplinares podríamos emplear para optimizar el manejo en nuestros pacientes. Para hablar de estos aspectos tan relevantes contamos con dos figuras clave, los doctores Samuel Martínez y Sandra García del Hospital Universitario Lozano Blesa en Zaragoza. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por contar con nuestra presencia en este podcast. Gracias. Ahora, permítanme hacer algunas preguntas que podrán guiar nuestra conversación y profundizar este entendimiento que queremos tener sobre esta interacción de las patologías. Samuel, en primer lugar, cuéntanos, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad del hígado graso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y cómo se compara con la población general? La enfermedad hepática por hígado graso es una enfermedad muy prevalente, ¿vale? De hecho, es cada vez más frecuente. Los estudios que se han hecho en las últimas décadas se ha observado una tendencia clara al alza. De hecho, en la población general oscila entre el 25 o 30% de la población. Y esto se puede ver afectado por distintos factores, pues desde una heterogeneidad entre distintas áreas geográficas y luego hay ciertos pacientes de riesgo en la población general, pues pacientes con diabetes que llega hasta más de un 50% o con obesidad que también llega hasta incluso un 70%. En concreto, en los pacientes con inflamatoria también se han descrito cifras muy heterogéneas, pero los últimos estudios que se han analizado, sobre todo en nuestro país, la cohorte de Santander y de Madrid y la cohorte que hemos analizado en Zaragoza, muestran una prevalencia superior al 40%. ¿Vale? Cuando se compara con pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal, se ha observado en algunos estudios que es significativamente mayor. Sin embargo, me gustaría puntualizar que ya no lo más importante es saber cuánto más frecuente es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, sino cuántos de estos pacientes desarrollan fibrosis hepática, ¿vale? Entonces, la fibrosis hepática avanzada ronda en torno a un 10% de los pacientes. Y esto es el marcador más importante en el pronóstico a medio y largo plazo de los pacientes con hígado graso no alcohólico. Y lo más importante es poder identificar qué pacientes con inflamatoria tienen un mayor riesgo de desarrollar tanto enfermedad hepática grasa no alcohólica como fibrosis. Y se ha descrito pues, que los pacientes que tienen una mayor duración de la enfermedad, los pacientes que tienen una edad más avanzada al diagnóstico, tienen una mayor prevalencia de enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y en el caso de la enfermedad de Crohn es un factor muy potente para el desarrollo de fibrosis hepática. Aunque sea un 10% es un número preocupante porque es pensar en 10 pacientes que tenemos en la consulta, uno tendrá de los que fibrosis con estos factores de riesgo, es decir, tenemos Claro. que aprender a acostumbrarnos a conocer un poco más de esta enfermedad. ¿Y podrías explicarnos además los mecanismos patogénicos que vinculan, ¿no?, estas dos enfermedades, la enfermedad inflamatoria intestinal con el desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Clásicamente,
pues bueno, se han descrito también en población general y se ha reproducido en estudios en pacientes con enfermedad inflamatoria, pues la edad avanzada, el sexo masculino, la hipertensión, la diabetes, todos estos factores de riesgo cardiovascular clásicos, la obesidad, por ejemplo. Sin embargo, pues bueno, el estilo de vida, la actividad física, la dieta, contribuyen de forma muy importante y además hay estudios que reflejan pues, que estos patrones de estilo de vida son diferentes en pacientes con enfermedad inflamatoria respecto a la población general. Luego también la microbiota juega un papel muy importante y además es un nexo de unión entre la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual hay una alteración en la barrera epitelial, en los mecanismos inmunológicos, pues que favorecen que en presencia de disbiosis se produzca un daño, una respuesta inflamatoria que libera citoquinas y otros productos a nivel del torrente sanguíneo que llegan hasta el hígado. Luego también hay factores genéticos. Se han descrito también ciertos polimorfismos genéticos que son más frecuentes en pacientes con enfermedad inflamatoria y que también predisponen al hígado graso no alcohólico. Todo esto, al fin y al cabo, lo que redunda es en un aumento de la resistencia a la insulina que aumenta la lipólisis a nivel del tejido adiposo y aumenta la lipogénesis hepática. Y entonces se desarrolla el hígado graso, que a su vez pues cuando se producen los mecanismos inflamatorios se produce la esteatohepatitis no alcohólica y cuando esto se mantiene en el tiempo pues al final se acaba produciendo la fibrosis. La fibrosis. O sea, en definitiva es, como me estás explicando, tienen en común que son causas inflamatorias las dos, lo que pasa es que una deriva en fibrosis, ¿no? Intentando el cuerpo controlar esa inflamación a nivel hepático y acaba cicatrizando de tal manera que luego pierde su función. Muy interesante porque es que les vincula la inflamación a las dos, en definitiva. Y poder llegar aquí, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué métodos de evaluación y diagnóstico tú conoces y además nos recomiendas para poder identificar lo que tú comentas, ¿no? Este paciente que puede después desarrollar fibrosis y que será particular y diferente en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que el abordaje diagnóstico es bastante parecido al de un paciente sin enfermedad inflamatoria. Como técnica diagnóstica inicial para el hígado graso no alcohólico sería la ecografía, ¿vale? En casos particulares en los que la ecografía no fuera demasiado informativa o hubiera alguna limitación técnica, nos podría ayudar el CAP, que obtenemos al mismo tiempo que la elastografía de transición. Una vez tenemos diagnosticada la enfermedad hepática por hígado graso, lo que es muy importante es estratificar al paciente en función del grado de fibrosis. Entonces esto hay que hacerlo con los marcadores serológicos no invasivos, pues el FIB4, el APRI, el NAFLD Fibrosis Score, el EPAMED. Y en aquellos pacientes en los que no se permita excluir una fibrosis hepática avanzada, porque estos marcadores se caracterizan por su alto valor predictivo negativo, en esos casos hay que hacer la elastografía de transición y esta ya nos va a permitir estratificar con un poquito más de seguridad el grado de fibrosis del paciente. De todas formas, yo creo que la clave en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es saber a qué pacientes estudiamos el hígado graso no alcohólico y porque, claro, son dos condiciones cada vez más prevalentes. Por un lado, la enfermedad inflamatoria y por otro lado, la enfermedad hepática por hígado graso. Y es lo que hemos estado intentando dilucidar con los estudios que hemos llevado a cabo, pues ver si había factores de riesgo que nos aumentaran la probabilidad de desarrollarlo, ¿no? Pues lo que hemos hablado de una mayor edad al diagnóstico, una mayor duración de la enfermedad. Luego hay otros factores que se han asociado en los estudios de una forma un poco inconsistente o heterogénea, ¿no? Pues como la actividad de la enfermedad, la presencia de cirugías previas, el uso de ciertos fármacos, pues bueno. Yo creo que nos queda aún por investigar en este terreno. Es muy interesante, pero esto ya nos dice, alerta, estos pacientes míratelos con cariño porque muy probablemente tengas que descartar en un futuro o en ese momento esta enfermedad. Yo sobre todo lo que sí que recomendaría es que en un paciente que tiene enfermedad de Crohn y has diagnosticado enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico,
hay que estar muy atentos de si desarrolla fibrosis. Hay que monitorizarlo muy cercanamente con los marcadores serológicos no invasivos, y en caso de que se alteren, pues hacer un fibroscan o hacer las pruebas que sean necesarias. Y una pregunta puntual, ya que están investigando esto: ¿cuál de los marcadores serológicos o cuál score utiliza? Porque nosotros, por ejemplo, utilizamos el FIB4. Yo creo que la virtud está en combinar unos cuantos, ¿vale? Porque quizá pues alguno puede salir en zona gris, y si utilizas 3 o 4, por eso he nombrado varios, nos podemos hacer una idea más global de en qué punto está ese paciente. Muy bien. Sandra, te queremos preguntar sobre el impacto de los tratamientos que utilizamos habitualmente en el control de la inflamación, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿cómo afectan en el riesgo y la progresión de la enfermedad de hígado graso no alcohólico? Bueno, pues es una pregunta muy, muy interesante, porque lo cierto es que afortunadamente en los últimos años estamos experimentando, ¿no?, pues un aumento de los fármacos disponibles para tratar esta enfermedad, y eso pues bueno, es algo muy, muy positivo para nuestros pacientes. En ese sentido es importante saber, y como muy bien todos los que nos dedicamos a la clínica conocemos, no existe fármaco que no tenga intrínseco a su uso unas reacciones adversas o pues problemas derivados de su uso. Por tanto, todavía no existe el fármaco en enfermedad inflamatoria intestinal que solamente aporte beneficios para esta y no nos aporte ningún prejuicio. Partiendo de esta base, sí que me gustaría puntualizar. Tradicionalmente es verdad que se había publicado o se había estaba la idea de que los fármacos inmunomoduladores, por ejemplo metotrexate, podían afectar o podían contribuir a una hepatotoxicidad de los pacientes, pero bueno, yo creo que ya recientemente, con los últimos estudios, metaanálisis, hay suficiente evidencia para tranquilizarnos y saber que que son fármacos muy seguros, que se pueden utilizar y que en principio no deberían preocuparnos, ¿no?, para el riesgo de desarrollo de esta patología en nuestros pacientes. Sí que me parece importante hacer una mención especial a los corticoides, porque son unos fármacos muy potentes y muy útiles en la enfermedad inflamatoria intestinal a lo largo de muchos años, especialmente hace muchos años, ¿no? Gracias a ellos muchos pacientes pudieron salir adelante de sus brotes y demás, pero es verdad que esa potencia antiinflamatoria que tienen, su mecanismo de acción está vinculado a una modificación, a una influencia muy, muy importante sobre el metabolismo de las proteínas, de los lípidos, se vincula a unos niveles de glucosa circulante en ayunas más elevados, por tanto predispone en estos pacientes y en cualquier paciente, ¿no?, que tenga que recibir corticoides a padecer un síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, que como muy bien hemos comentado, forma parte de esta entidad. Entonces, no podemos olvidarnos que el uso de corticoides, tanto para el riesgo que me comentabas como para la progresión, si nos suma factores de riesgo, pues evidentemente va a ser un problema para el hígado graso en estos pacientes. Por tanto, yo creo que las estrategias que últimamente, y además en los últimos congresos, en la ECO, aquí en AEG, nos comentó Fernando ayer, que las estrategias de ahorro de corticoides, ¿no?, es muy importante detectar, anticiparnos y tratar pronto a los pacientes con los fármacos nuevos, muy potentes y con unos perfiles de seguridad muy buenos a día de hoy, intentando en la medida de lo posible no utilizar estos fármacos, o utilizarlos con unas estrategias un poquito más acortadas, o si es posible, claro. Con respecto al resto de fármacos y como su finalidad, los fármacos biológicos, y los englobo un poquito a todos por no entrar en concreciones, porque es cierto que no hay un estudio concreto dirigido a estudiar la relación que tenga el uso de un determinado fármaco en el desarrollo, y me estoy refiriendo a los fármacos biológicos en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria, de la enfermedad de hígado graso, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sí que creo, y un poquito haciendo alusión a la fisiopatología que hemos comentado, que en el momento en que tú estás controlando bien esa inflamación sistémica del paciente, ya le estás ayudando a que
pues esa enfermedad hepática grasa que también nace de una enfermedad inflamatoria sistémica o no se desarrolle o no progrese o consigamos incluso que remita, ¿no? Asociada pues a otros factores como comentaremos, pero sí, yo creo que es muy importante controlar la actividad inflamatoria de esta enfermedad, a ser posible sin el uso de corticoides. Es muy interesante porque es quitarle el miedo a fármacos como por ejemplo el metotrexate y quizás intentar llevar al paciente en remisión, incluso con metotrexate, para que el paciente controlemos la inflamación y luego nos encarguemos de los otros factores si podemos controlarlos, como por ejemplo el síndrome metabólico. Muy interesante. Y si ahora nos vamos a la consulta, ¿qué estrategias ves tú de manejo clínico que son efectivas en el tratamiento de esta patología en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Existe alguna recomendación o qué recomendaciones tú, que experta en el tema, nos puedes dar para el manejo de los pacientes? En este sentido, yo creo que en la consulta tenemos que, si es complejo no estar en la consulta atendiendo a pues el problema que supone ya la enfermedad inflamatoria intestinal en estos pacientes, todavía lo es más cuando tenemos que tener en mente patologías extraintestinales como esta, pero yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta 3 factores fundamentales. Uno, la prevención de esta enfermedad en todos los pacientes. Creo que es muy importante que seamos capaces de transmitirles la importancia que tiene llevar un correcto estilo de vida, en la medida de lo posible, una buena adherencia a la dieta mediterránea que ha demostrado con creces asociarse a la mejoría o a la no aparición de enfermedad hepática grasa metabólica, el ejercicio físico, evitar el sobrepeso y la obesidad, en fin, todas estas estrategias que se asocian al desarrollo de hígado graso, pues yo creo que es importante remarcarlas en la consulta. Una esto ayuda, por supuesto, que el paciente se encuentre bien y ahí nos referimos a lo que hemos comentado previamente, es importante controlar la enfermedad. Pero bueno, una vez hemos hecho esta pequeña intervención o recordatorio, ¿no?, para los pacientes, yo creo que, como ha mencionado Samuel antes, es importante anticiparnos y hacer un diagnóstico precoz de estas patologías. Que si bien en un primer lugar no tenemos al alcance, porque es cierto que en la consulta puede que no tengamos disponible, o pues hacer una ecografía, un CAP, en según qué medio nos encontremos, pero sí que hay métodos no invasivos, analíticos, que nos pueden permitir calcular qué paciente está en riesgo de tener una enfermedad hepática grasa metabólica, y yo invito a los clínicos a utilizarlos, porque son muy útiles. Y una vez detectemos ese paciente que está en riesgo, pues ya sí que, afinando un poquito más, podemos completar el estudio pues con un CAP, una ecografía y demás. Sin olvidar el riesgo que estos pacientes tienen una vez diagnosticados, ya no solo de fibrosis hepática y por cirrosis hepática, hepatocarcinoma, sino el riesgo cardiovascular en sí mismo que entraña esta patología. Es la primera causa de muerte de los pacientes con enfermedad hepática grasa metabólica, y por tanto, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no van a ser menos, que ellos están ya en riesgo de riesgo cardiovascular. De hecho, ahora hace poquito un artículo que tenemos en prensa, ya vimos que la enfermedad hepática grasa metabólica es un factor de riesgo independiente para riesgo cardiovascular, para tener placas, ya alteración en el índice de carótida de los pacientes. Y sobre todo los pacientes jóvenes que no entran dentro de los scores no invasivos del cribado cardiovascular que utilizamos en la población general, ¿no? Son a partir de los 40 o 50 años, pues pacientes menores de esta edad, más de la mitad, ya tenían alteraciones en el índice cuando les hicimos la ecografía carotidia. Entonces esto es algo muy importante que yo creo que debemos conocer, pues, para anticiparnos, ¿no?, sobre todo. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 tips, digámoslo así, pues tenemos que intentar, dentro de lo posible, en la consulta, pues monitorizar, vigilar su aparición y anticiparnos a sus posibles complicaciones, que son las que van a afectar a la calidad de vida o el pronóstico vital, digamos, de estos pacientes. Y es que además has puntualizado una cosa muy importante, Sandra, y es que
con la llegada de nuevos fármacos como los inhibidores de la JAK, pues hemos aprendido que existe también el riesgo cardiovascular y que es un problema importante para nuestros pacientes y que tenemos que tener estudiado, y además los factores de riesgo conocidos, y tenemos que intentar tener esto también un poco en paralelo al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, se nos está complicando la cosa. Eso incluye que nosotros tengamos que tener mayor conocimiento, pero investigaciones como las que hacen ustedes pues nos ayudan a estar al día, y muchísimas gracias. Samuel, siguiendo con lo que estamos hablando, ¿cuáles crees que serían los mayores desafíos en el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Y sabiendo estos desafíos, ¿qué ayuda o qué ideas nos darías para poder abordarlos? Yo creo que los principales desafíos vienen derivados de la ausencia de un tratamiento farmacológico específico, ¿no? Por un lado, es importante que desde atención primaria se controlen los factores de riesgo cardiovascular, o incluso nosotros, ¿no? Que los médicos de referencia en un paciente con enfermedad inflamatoria muchas veces somos los gastroenterólogos especializados en inflamatoria. Pero bueno, no hay un tratamiento específico hoy en día para tratar el hígado graso no alcohólico. Entonces, depende de cambios en el estilo de vida de los pacientes, y quizá yo creo que la clave está en mantener estos estilos de vida en el tiempo, prolongarlos en el tiempo, que a veces es complicado. Entonces, yo creo que es fundamental explicarle al paciente la importancia de la enfermedad, ¿no? Y luego también pues insistir cuando viene el paciente a la consulta, hacer refuerzo positivo cuando realizan los cambios dietéticos, y acompañarles en este proceso. Muy bien, y por último, pensando más allá del momento presente, Sandra, ¿qué avances recientes en la investigación crees que podrían influir en un tratamiento futuro, este tratamiento que quizás al día de hoy como medicación no hay, para esta enfermedad de hígado graso no alcohólico en el contexto de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Yo creo que en este sentido, bueno, es verdad que en los últimos años estamos siendo testigos, ¿no?, de la aparición de un montón de fármacos que tienen como objetivo el control de la obesidad. Lo cierto es que, bueno, estos fármacos no hay estudios, evidentemente, para ver el impacto que tienen sobre la enfermedad hepática metabólica en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Habrá que esperar un poquito más o hacer estudios especialmente dirigidos para este fin. Pero yo creo que más allá de las estrategias farmacológicas o de los nuevos fármacos que están ahora apareciendo, vuelvo a lo anterior, es que creo que si no hay un estilo de vida correctamente arraigado por el paciente, no tenemos una proyección de futuro con esta enfermedad. Me refiero, no va a ir bien, porque es, creo, la única forma, o por lo menos con evidencia a día de hoy, que nos permite saber que puede incluso regresar o no progresar, que es lo que también buscamos, ¿no? Entonces, la pérdida de peso es fundamental, y sobre todo a través de el ejercicio físico. Y una dieta, pues eso, mediterránea, que es la que culturalmente encima pues nos favorece, ¿no? Además, en este sentido, sí que estudiamos específicamente, porque claro, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están en riesgo incrementado, ¿no?, de enfermedad hepática grasa metabólica, les recomendamos este estilo de vida activo, haciendo ejercicio físico diario a poder ser, con adherencia a la dieta mediterránea, y nos preguntamos qué impacto podía tener este estilo de vida, ya no en la enfermedad hepática grasa metabólica, que ya hay mucha evidencia al respecto, sino en la propia enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces hicimos un estudio prospectivo de 3 años de seguimiento, que dentro de muy poquito yo creo que ya podremos compartir gracias a una de las becas que nos dio GTQ. En el cual vimos que los pacientes que eran adherentes no solo a una dieta mediterránea, sino a los dos, a una dieta mediterránea y al ejercicio físico diario, es decir, pues a una vida sana, tenían menos riesgo de tener brotes moderados graves a medio o largo plazo, y por tanto menos necesidad de uso de corticoides, que nos ayuda, como hemos dicho antes, a no desarrollar esta enfermedad. Entonces yo creo que no hay duda y tenemos que insistir en estos dos factores. Muy bien, no deja de ser, como en todo, una parte no solo del compromiso nuestro, sino también y sobre todo de los pacientes. Muchísimas gracias por la investigación, muchísimas gracias por acompañarnos, y esperamos seguir los pasos de estas investigaciones en un futuro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Los podcasts de GTQ están patrocinados por Bifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.